a comenzar. Bueno, vamos a comenzar con este estudio. Habíamos visto, en total, podríamos decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dispensaciones. Y podemos comparar cada dispensación con un día de creación. Cada dispensación tiene una... podemos decir que se compara con cada día de creación. 7 días de creación, 7 dispensaciones. Y las dispensaciones en su grupo, hablando de todas las dispensaciones, son los diferentes tratos de Dios con los hombres. Abarca todos los tratos diferentes que Dios utilizó en diferentes momentos, conforme a su propósito con diferentes hombres, para tratar con toda la humanidad. Dios habló por medio de muchas personas, dicen que, pero en este tiempo nos ha hablado por el Hijo. Dios habló de muchas formas, de muchas maneras, pero hoy, bueno, es el Cristo resucitado, el Cristo de la gloria, el que nos da su revelación, la revelación más abundante. Y las dispensaciones abarcan a todos. Vamos a ver en Romanos, en la epístola del apóstol Pablo, la carta a los Romanos. Hay un verso que resume el tiempo de dispensaciones. En el capítulo 11 de Romanos, en el verso 32, dice: porque Dios sujetó a todos en desobediencia, para tener misericordia de todos. Es el Dios de toda misericordia, que aún usa la desobediencia, la obstinación del hombre, para dar oportunidad. Habíamos dividido el trato en 7.000 años. 7.000 años. 2.000 años desde la inocencia hasta el gobierno humano. Dios trató con los gentiles. Desde Abraham hasta la cruz, Dios va a tratar con la descendencia de Abraham, con los judíos. De la cruz en adelante, estos 2.000 años, Dios trata otra vez con los gentiles. Y en el reino milenial, Dios va a volver a tratar con los judíos. Bueno, note que dice que Dios sujetó a todos a desobediencia para tener misericordia de todos. Parece que Pablo está mirando esa recta. Pareciera que Pablo está mirando acá. Porque está mirando el tiempo de oportunidad desde Adán hasta la torre de Babel. Y bueno, y el hombre, bueno, con la torre de Babel está mostrando su desobediencia al plan y propósito de Dios. Entonces Dios de ahí elige a Abraham, toma a Abraham
toma a toda su descendencia, toma a los judíos. Por la desobediencia del hombre, Dios toma a Abraham, de Abraham hace toda una nación, pero otra vez Jesús vino a los judíos, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Por la desobediencia de los judíos, en esta dispensación de 2000 años, Dios está tratando ahora con los gentiles. Y mirando este mundo gentil, o sea, ¿quiénes son los gentiles? El gentil es aquel que no es judío. Toda persona que no pertenece a la nación de Israel es un gentil. Pero vemos que en su inmensa gran mayoría los gentiles no aceptan y reciben la gracia. Dios está tratando con la iglesia porque la mayoría desobedecen. Un porcentaje muy bajo son los que reciben a Cristo. Y otra vez, un porcentaje muy bajo de los que reciben a Jesús son los que conocen al Señor, los que empiezan a conocerle. Entonces, esta dispensación va a cerrar con el rechazo de los gentiles. Y esto se va a expresar en la guerra de Armagedón. Como vemos en el Salmo 2, vamos a ver un poquito, por lo menos. Salmos 2. Dice el verso 1, ¿por qué se amotinan las gentes? Así va a terminar esta dispensación. Con una rebelión generalizada del mundo. Y los pueblos, dice, piensan cosas vanas. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Bueno, esta dispensación va a terminar con esta rebelión otra vez del hombre. Una rebelión, bueno, en este tiempo fue una rebelión de los judíos. En este tiempo va a ser una rebelión de los gentiles. Por el rechazamiento de los gentiles, Dios va a volver a insertar a el pueblo de Israel. Y se va a cumplir, vamos a ver lo que dice otra vez, vamos a Romanos. Carta del apóstol Pablo a los Romanos. Dice, vamos a leer el capítulo 11. Vamos a leer verso 11. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? Aquí esta frase, para poder entender lo que quiere decir, esto significa, ha tropezado la nación de Israel para que ya cayese de todo, para no levantarse nunca más. Esto es lo que está diciendo acá. Es el sentido de esta frase. Dice la palabra, en ninguna manera. Pero por su desobediencia, por su transgresión, vino la salvación a los gentiles. Dios en una manera sujetó a todos en desobediencia. Esta frase, sujetar en desobediencia, no quiere decir que Dios provocó la desobediencia, sino que como Dios, en alguna forma hizo que el hombre fuese rebelde a su propósito, dando la oportunidad. No hay forma de ser desobediente a una
una persona si no se le da la oportunidad. No hay forma de hacer desobediente a alguien si no se le da antes la oportunidad que obedezca. Bueno, en estos 2000 años, los gentiles no quieren recibir a Jesús. Entonces, la oportunidad se va a cerrar. De la misma forma que cuando vino Jesús, la oportunidad a los judíos se cerró. Los judíos tenían, podemos decir, una ventaja sobre los gentiles. Pero esa ventaja se cerró, terminó, desde que ellos crucificaron a Jesús. Entonces Dios dejó al pueblo judío, Dios ya no trata con Israel. Israel está allí, la nación de Dios todavía existe, con la promesa y misericordia de Dios, pero Dios está tratando de que con la iglesia. ¿Entienden? Esos son los tratos de Dios con los hombres. Empieza tratando con un hombre, con Adán. Después trata hasta la torre de Babel con todos los hombres, pero Dios después elige a Abraham. Y con Abraham elige a toda su descendencia. Bueno, cumpliendo la promesa de Abraham, dice: en tu simiente haré bendita a todas las naciones de la tierra. Dios manda la simiente de Abraham, que es Cristo. Bueno, el pueblo de Israel, en vez de recibir a su Mesías, el cumplimiento de la promesa de Dios, lo rechaza. Entonces Dios trata con los gentiles por 2000 años y el reino queda postergado, el reino de Israel trata con la iglesia. Un pueblo se aleja a su pueblo terrenal de lado y toma un pueblo para su nombre, que es la iglesia. Todo aquel que recibe a Jesús, sea judío o sea gentil, forma parte de la iglesia. Pierde su nacionalidad. Dios recibe a un judío, pero si va a ingresar solo en la iglesia. Solo por ser judío ha perdido su ventaja. Por nacionalidad natural no es salvo, pero sí por nacer de nuevo. Dios le da la oportunidad tanto a gentiles que a judíos. Pero los judíos son muy pocos. Pablo de sí mismo, hablando como judío, dice: yo soy un abortivo, o sea, uno que nació antes de tiempo. Pablo nació antes de que toda la nación nazca. Es raro encontrar judíos, están los judíos mesiánicos, pero en su gran parte, en su gran mayoría, los judíos no reciben a Jesús. Por lo tanto, ellos no, como nación no gozan del trato de Dios. Por eso Dios en esta dispensación, después de la cruz en adelante, trata con la iglesia. La iglesia está compuesta judíos, japoneses, argentinos, todas las nacionalidades que reciben a Cristo. ¿Está mal? Esa es la iglesia. Dios nos trata con una nacionalidad. Vale. Vamos a volver en Romanos capítulo 11. Verso 12, hablando de la nación de Israel. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, la desobediencia de los judíos fue la riqueza de los gentiles, porque por su rechazamiento al Mesías nos vino a nosotros la oportunidad, vino el Mesías para nosotros. Qué bárbaro, ¿no? Si la transgresión de cada nación es la riqueza del mundo, y su defección, la palabra defección significa abandono de la fe. Si su defección, la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? ¿Cuándo va a ocurrir la plena restauración? Bueno, en el milenio, cuando termine esta dispensación. Dios va a restaurar completamente la nación de Israel. Por eso estos tiempos tendrían que ser vistos todos juntos para entender bien. Si usted estudia solo dispensación de gracia, no va a entender. Tiene que entender además dispensaciones también. Tiene que entender en qué momento Dios hizo todas las cosas. Claro, y
Verso 13. Vamos a seguir leyendo en este capítulo, vamos a entender muchas cosas. Porque a vosotros hablo gentiles. Acá Dios, el apóstol Pablo no está hablando de la iglesia, está hablando a los gentiles, a los que Dios en esta dispensación le da la oportunidad. No todos los gentiles reciben a Jesús, no todos los gentiles son la iglesia, pero todos tienen la oportunidad. Esto es muy importante. Este verso 13 va a explicar el resto del capítulo, porque vamos a ver, hermanos, cómo aplican muchos hermanos. Porque a vosotros, a los gentiles, por cuanto yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a haceros algo de mi sangre y hacer salvos a alguno de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del resto del mundo, ¿qué será su admisión? ¿Qué será cuando Israel se arrepienta y vuelva a Dios? Estamos por ver eso, ya falta poco tiempo. Estamos terminando la dispensación de la gracia. Dice, ¿qué será su admisión si no vida entre los muertos? Cuando el hombre cayó, cuando Adán cayó en la primera dispensación, esto trajo un desorden en toda la creación. Los animales no habían sido constituidos para que sean carnívoros. Los animales tenían algunas habilidades que hoy ellos han perdido. Tenían una hermosura que hoy, si bien tienen, pero no está en plenitud. La tierra no conocía los espinos. Para que ustedes me entiendan. La desobediencia de aquellos con quien Dios trata trae desorden. Y lo mismo pasa en una familia, en una congregación. Cuando Dios trata en una familia por medio de una persona, esa persona se desalienta, se descuida y empieza a vivir desordenadamente, trae desorden en su hogar. Especialmente cuando la cabeza que en este caso de la familia es el hombre, no se rinde y no ocupa su lugar, trae un desorden generalizado en toda la familia. Porque Dios estableció el orden. Si ese orden no se cumple, hay un desorden en el orden. Por eso nosotros tenemos que dejar de mirar como hace el mundo, para entrar en el orden de Dios. Cuando el que está al frente de la obra, que es por medio, Dios dice en Apocalipsis, las estrellas, el que tiene las 7 estrellas de Dios en sus manos, esos son los pastores. Los pastores son aquellos por quienes Dios alumbra a su pueblo. Están en la mano de Dios. Dios quiere acercar luz a alguien y agarra su estrella. Lleva a aquellos que se rinden, a los obreros. Y en figura son estrellas, porque tienen luz. Tienen más luz que el resto de los santos. Bueno, si un pastor anda desordenadamente, bueno, también el resto de la congregación, bueno, va a andar en desorden. Esto es muy peculiar. Y así en cada dispensación, hermano, cuando el grupo que Dios toma para tratar no se rinde, provoca un desorden. Y esto mismo vemos con Noé. Cuando Noé fue y plantó una viña y se emborrachó, esto trajo desorden en su casa. Y Dios ejecutó juicio sobre Cam, porque honró la palabra de Noé. Pero esto fue provocado por el desorden en la vida de Noé. Esto tenemos que ver bien. Por eso también acá vemos lo contrario. Vamos a ver, ahora vamos a leer esto y vamos a entender bien. Y dice, porque si su exclusión, por su desobediencia, por su transgresión, fue la reconciliación del mundo, si su desobediencia trajo aún bendición a aquellos a quienes Dios todavía no había alcanzado,
¿qué será su admisión? Sino vida entre los muertos. Cuando el Señor traiga a su pueblo, a su comunión, al orden, va a ser como que todo va a comenzar a vivir de vuelta. Y esto va a ser en el milenio. Todo va a cambiar. El mundo como lo conocemos, dentro de poquito tiempo, ya no lo va a ver así. Porque el mundo va a cambiar. La creación va a cambiar. La tierra va a cambiar. Los cielos van a cambiar. Dios va a conmover todas las cosas. Va a quitar todo lo conmovible para dejarlo inconmovible. Dios ya va a empezar a poner el fundamento para la eternidad. Esto es muy profundo, a veces no quiero hablar tanto de las cosas, pero hermano, es muy precioso. Dios tiene que sacar todo lo que está desordenado, pero primeramente tiene que ordenar aquello con los que Él trata. Cuando Israel entre en el pleno trato de Dios, vuelva a la comunión con Dios, bueno, su reconciliación será vida entre los muertos. Bueno, verso 16. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Acá vemos que está hablando de Abraham. Abraham fue la raíz de este gran árbol que es el pueblo de Israel. Este pueblo es amado a causa de la fe de Abraham. Pero, dice el verso 17, pero si alguna de las ramas fueron desgajadas, hablando de los judíos, no puede decir que en totalidad el árbol fue desgajado porque el que escribe esta carta es un judío. Pedro, Jacobo, los apóstoles, los 120 reunidos en Pentecostés eran judíos. Y dice a los gentiles, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz, de las promesas hechas a Abraham por medio de la fe, y de la rica savia del olivo, de la fe misma, que nutre las promesas de Dios. No te jactes. Esto es lo que hace el gentil. No está hablando a la iglesia, está hablando a los gentiles. Dios dejó de tratar, hermano, con este pueblo. Este pueblo estaba acá. Y Dios sacó al pueblo de Israel y puso a los gentiles. Ahora este pueblo le quiere picotear al pueblo de Israel. Como la gallina. Quiere picotear. Los gentiles en estos 2000 años han perseguido a los judíos. Esto no es mentira. Yo estudié historia y en todas las grandes guerras se han perseguido a los judíos. Por eso dice, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabes que no sustenta toda la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Está hablando de la oportunidad. La oportunidad era antes para los judíos. Y eran muchos. La gran mayoría de Israel como nación rechazó la oportunidad. Entonces la oportunidad viene a ser ahora a los no judíos. Dios no le está hablando a la iglesia. Le está hablando a los gentiles. Las ramas de Irán fueron desgajadas para que yo entre. Ahora Dios le da la oportunidad a los gentiles. Sin perder este verso, vamos a ver lo que él hace en Argentina. Primeramente vamos a leer en Efesios capítulo 2 en el verso 11. Efesios capítulo 2 en el verso 11.
Y dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha por mano en la carne. ¿Por qué le decían a los gentiles? Acá Pablo le habla a los gentiles. ¿Por qué Pablo le hace recordar? Los judíos a ustedes le decían incircunciso. Sin ir más lejos, cuando David le habla a Goliat, le dice, filisteo incircunciso. Porque la circuncisión era el corte del prepucio del varón a los 8 días de nacer, con la cual Dios sellaba el pacto. Era la señal de que Dios tenía pacto con esa persona que ejercía ese corte, porque era parte de la nación de Israel. Entonces, la señal era que era circuncidado. La circuncisión llegó hasta la cruz. Y dice, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisos. Cuando un judío hablaba de un gentil, decía, este incircunciso, este que no tiene promesa, este que no tiene ninguna promesa de parte de Dios. Así con desprecio se llamaba incircuncisión, porque Dios no trataba con el incircunciso, con el gentil. Dice en el verso 12, que en aquel tiempo estaba sin Cristo. No había simiente de bendición para los gentiles. Para el israelita, el hecho de tener la esperanza de que era el Mesías, el Cristo, señalaba un nuevo comienzo de prosperidad y abundancia, donde Israel sería cabeza de los naciones. Sin embargo, el gentil estaba sin Cristo. Y dice más, dice, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin ciudadanía. Dios no le trataba como con una persona con derecho a las cosas celestiales. Israel tenía muchos derechos. Tenía derecho de acercarse a este Dios santo. Tenía derecho de adorar a este Dios. Porque ellos eran tratados como ciudadanos. Pero los gentiles eran ajenos a los pactos de la promesa y alejados de la ciudadanía de Israel. Dios, en el Antiguo Testamento, era llamado el Dios de Israel. Seguí más lejos. Nunca en la Escritura encontramos el Dios de los asirios, el Dios de los filisteos. Jehová era el Dios de Israel. Entonces, todo aquel que no pertenecía a la ciudadanía de Israel era ajeno a los pactos de las promesas, por lo tanto, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Entienden? Esto es lo que entienden. Pobre lo que entienden, no había forma de que se acerquen a Dios, ni que pueda Dios bendecirle en algo. Esto es lo que entienden. Pero por el rechazamiento de los israelitas, nosotros que entramos en su lugar, estamos contentos, estamos aprovechando nuestro lugarcito de mano. Nosotros somos la iglesia del Dios viviente. Y para poder ver otra ilustración, antes de volver a Romanos, vamos a ir al Evangelio de Mateo, capítulo 15. Por si usted no entiende lo que es ser un gentil, vamos a ver acá mejor lo que era ser gentil, lo que era para nosotros antes de que viniese Cristo, ser un gentil. Acá vamos a ver más detalladamente. Evangelio de Mateo, capítulo 15, en el verso 21. Y dice, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, de donde era Jezabel, en el norte de Israel. Sale de la tierra de Israel y entra a una tierra gentil. Jesús
solo predicó dentro del territorio de Palestina. Entonces, es aquí una mujer cananea. Acá note que hace énfasis en la palabra que no era judía. En este tiempo la cruz todavía no estaba. Es cananea. Entonces, ajena de la ciudadanía de Israel, sin Dios, sin esperanza. ¿No? Esta mujer sin Dios, sin esperanza. Vamos a ver cómo le trata el libro de Dios. Y dice, y clamaba diciéndole, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Nuestro Señor, que era lleno de misericordia, lleno de amor y de gracia, no le respondió palabra. Esto era serpiente. Claman los justos y Jehová los oye y los libra. Pero note que esta mujer clama y el Señor no le responde. Y le da una explicación. Entonces, acercándose a sus discípulos, porque esta mujer insistía, le rogaron diciendo, despídela. Decirle, no te voy a poder atender por alguna cuestión, pues da voz entre nosotros. Entonces Jesús da la explicación para nosotros que estamos en esta tarde acá. Él respondiendo dijo, no soy enviado, el Señor me mandó, mi Padre me mandó, para las ovejas perdidas de la casa de Israel. No soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esta no pertenecía a la casa de Israel. El Señor no te envió para eso. No es el tiempo de los gentiles, es el tiempo de los judíos. Jesús, qué lindo, ¿no? El gentil era sin Dios y sin esperanza. Bueno, acá hay muchas cosas que tenemos que ver. Primeramente, esta mujer, en el verso 22 dice, Señor, Hijo de David. ¿Alguien recuerda quién más utilizó esta frase para clamar, para llamar a Jesús? ¿Alguien se recuerda? Bartimeo. Pero Bartimeo, había una diferencia. Bartimeo era judío. Bartimeo era judío. El ciego Bartimeo. Está diciendo, Señor, Hijo de David. Está pidiendo bajo la esperanza y el derecho de los judíos. El Hijo de David. Viene para Bartimeo, que es judío. Y lo mismo que usted esté en Brasil y le diga a Lula, ayúdame, Lula, y va con la camiseta de Argentina. Y hay otro de Brasil, le va a atender al de Brasil. Porque tiene derecho, no está en su jurisdicción. Imagínate. Bueno, en este caso, Dios, mucho peor. Dios no trataba si no era conocido a Dios. Y está pidiendo, está exigiendo bajo un derecho judío de esta mujer. Pero vamos a ver que tiene una solución. Entonces, respondiendo, verso 24, dice: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: Señor, socórreme. Bueno, acá estamos hablando, esta es otro idioma. Acá está bien, porque está pidiendo por gracia. Y respondiendo el hijo otra vez: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Esto era justamente lo que decían los judíos de los gentiles, son los perros. Los gentiles eran los perros, así era el desprecio que tenían. Y Jesús parece muy cruel, pero Jesús nos está dejando de esta parte para que nosotros podamos entender. Entonces vemos que en el verso 17 ella dijo: sí, Señor. Sí, Señor. Con esto está reconociendo que tiene derecho, que solamente por gracia puede alcanzar la gloria de Dios. Por un don inmerecido, por gracia. Esta mujer se adelanta a todos los escritos de Pablo
y ejerce fe en alguien que no fue mandado para ella, sin que Pablo le enseñe que en Cristo Jesús no hay diferencia. Y ella dijo, sí, Señor, soy un perrillo. Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. ¿Cómo le buscó la vuelta? Hermano, Dios no tiene un corazón duro. Pero note que en su primer pedido él no le respondió. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada de la enfermedad. Por gracia. Porque no tenía derecho. Pero ahora, desde que Jesús, fue rechazado por la nación de Israel, la oportunidad vino a los gentiles. Y nosotros hemos recibido la gracia al aceptar a Jesús en nuestro corazón. Tenemos derechos en Cristo como hijos de Dios. Imagínense si esta mujer sin derecho le buscó y entró al corazón de Jesús. ¿Cuánto más nosotros, hermano? Se me pone la piel de aquí. ¿Cuánto más nosotros que somos hijos herederos de Dios? ¿Cómo no lo vamos a usar? Podemos pedir al Señor. ¿Qué es lo que hace falta? Bueno, esto era un gentil para que ustedes se den cuenta. Para los judíos y también para Dios. Vamos a volver en Romanos. Romanos capítulo 11. Verso 20. Y dice, bien por su incredulidad fueron desgajadas. Pero tú la pesca el bien. No te hizo la pesca si no teme. Porque si Dios no perdonó las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Si Dios, por causa de su rechazamiento a su hijo, Dios no tuvo, Dios no hizo diferencia entre judíos y gentiles, entre su pueblo que era la descendencia terrenal de Abraham. Tampoco tiene perdonará. En el tiempo de ahora los gentiles que tienen la posibilidad de recibir a Jesús. Verso 22. Mira pues la bondad en la oportunidad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad. Está hablando de los gentiles que aprovechan la oportunidad para recibir a Cristo y para aquellos que no aprovechan. Aquellos judíos que aprovecharon y tomaron del Mesías. Había un sacerdote que estaba esperando que venga el Mesías. Y fue justamente el que le tocó por turno entregar al Señor, presentar al Señor al niño Jesús. Ese, por ejemplo, era un judío que esperaba la bondad de Dios. Ese vio la bondad de Dios. Pero muchos que no les interesó, ellos en el año 70 fueron destruidos. Jerusalén fue destruida anteriormente por el ejército del general Cristo. Eso vamos a ver más adelante. Verso 23. Y aún ellos, hablando de los judíos en este tiempo, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados. Parece que Israel es imposible que vuelva a ocupar el lugar en el corazón y el propósito divino. Pero dice, si ellos no permanecieran en incredulidad, Israel hace 2000 años que está en incredulidad. Si ellos, no permanecen en incredulidad, cuando ellos sean despertados, dice la palabra, pues poderoso es Dios para volverlos a encarnar. ¿Qué ocurre cuando usted corta una rama de un árbol y pasa mucho tiempo?
Se seca. Y usted podría volver a injertar esa rama que vuelva a vivir, que está seca. Ya no. Bueno, Dios dice, no se equivoque, poderoso Dios. Él va a dar vida entre nosotros. ¿Entienden, hermano? Israel, ustedes ven, es ahora un base de hueso seco. Hueso seco. Así nos muestra la palabra que hay en Israel. Verso 24. Habla a los gentiles. Este capítulo muchos aplican a la iglesia para decirle a los hermanos que pierdan su corazón que el Señor te va a cortar como le cortó. No está hablando de la iglesia. ¿A quién le habla? Capítulo 11, verso 13. Vamos a ver. ¿A quién le habla? Verso 13 del capítulo 11. Porque a vosotros hablo gentiles. No le habla a la iglesia, le habla a los gentiles como a toda una masa a quienes Dios le da la oportunidad que reciban la iglesia. Y lo que está hablando acá, cuando habla de cortar la oportunidad. ¿Entienden, hermano? Por eso estamos estudiando las dispensaciones para trazar, para dividir bien la palabra. Mire si no entendiésemos este cuadrito. Yo no sé si en el tiempo de Pablo habrá habido esto, pero sin duda Pablo tenía un entendimiento muy profundo de estas cosas. Él nos enseña. Pero, hermano, nosotros hoy tenemos una forma de aprender bien la palabra. Para no mandar al infierno a los hermanos por trazarnos la palabra. Verso 24. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo. Verso 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Acá vemos el misterio de, el perfeccionamiento de la vista de la iglesia completada. Yo no quiero que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel el endurecimiento en parte. No va a ser un endurecimiento para siempre. Y esto lo habíamos visto en el verso 11 de este mismo capítulo. Digo, pues han tropezado los de Israel para que cayesen para siempre. Y en el capítulo 11, verso 1, también dice, digo, pues ha desechado Dios a su pueblo. ¿Será que Dios le dejó de un lado como una porquería? Esto muchas veces en estos 2000 años se ha dicho que el pueblo de Dios son los gentiles y que Dios ya desechó a Israel. Entonces las naciones cristianas se levantaban para destruir a Israel. Y se llevaron a cabo cruzadas durante la guerra de los 100 años. Los caballeros, nosotros que tanto nos gusta la película del caballero de, no sé cómo el caballero ahí conocía, pero nos gusta la armadura, que usan la espada y se arrodillan frente a la cruz. La misma espada hace una cruz, parece un hombre noble. Todos ellos se levantaron durante 100 años para recuperar las tierras de los israelitas, que estaban muchos en poder de israelitas. El Vaticano promovía a esta gente para que vayan y recuperen los territorios sagrados y mataron cualquier cantidad de judíos. Ese es el trasfondo de historia humana. Explico porque Hollywood nos ve de una mirada totalmente diferente. Pero para que usted vea, hermano, siempre se persiguió a los judíos. Bueno, porque Dios no le desechó para siempre como todos ellos decían, sino que ha acontecido, dice,
un endurecimiento en parte, con un propósito, hasta que haya entrado, no te acá, hermano, hasta que haya entrado que la plenitud de los gentiles. Eso es un misterio. ¿Hasta cuándo, hermano, Israel va a estar endurecido? ¿Hasta cuándo Israel va a estar endurecido? Hasta que la iglesia se complete. Una vez que la iglesia esté completa, Israel va a salir de ese endurecimiento, de esa incredulidad. O sea que el propósito de Dios es darle oportunidad a los gentiles y de los gentiles tomar la iglesia. Se tiene que completar la iglesia hasta que, dice, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, hasta que la plenitud de todos los que tienen que ser salvos, hasta que, en otras palabras, hasta que en esta dispensación diga el último, yo recibo a Cristo y no haya nadie más que quiera recibir a Cristo. Dios, como dice capítulo 11 de Romanos, verso 32, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Dios, hasta que el último rechace la gracia y ya no haya quien quiera ser salvo, bueno, recién ahí Dios va a descartar nuevamente a Israel. Verso 26, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob, que dice acá, la impiedad. ¿Qué es la impiedad de este pueblo? Ahora en el espíritu, la incredulidad. Su incredulidad hacia su Mesías. Bueno. ¿Estamos entendiendo, hermanos queridos? Bueno, entonces, pues vamos a ver acá. Dios trata con el hombre desde la inocencia hasta el gobierno humano. En Babel, en capítulo 11 de Génesis, el número 11 es el número de sustitución. Y justamente en el capítulo 11 de Génesis encontramos que el hombre sustituye la manera de Dios. Cambia la piedra por el ladrillo y la mezcla por la brea. Y usted me dice, ¿y qué tiene que ver eso? Bueno, en la Biblia no hay nada por casualidad. La piedra que los edificadores rechazaron ha venido a ser cabeza del ángulo. La piedra es Cristo. Ellos toman ahora un ladrillo confecturado, una manufactura de la tierra. Este ladrillo, el ladrillo que nosotros hacemos es de la tierra, hermano. Es la tierra metida en un horno. ¿Quién fue aquel que fue hecho de la tierra? Adán, un hombre. Bueno, el hombre cambia a Cristo, la piedra cortada, no con mano, y la cambia por un hombre. Así es en toda organización de hombre, en toda religión. Y la mezcla, ¿sabe de dónde sale la mezcla? Usted cuando hace mezcla tiene que comprar cemento. Yo estuve en Bolivia, en donde se extrae el cemento, hermano. Y cortan, y usted ve que la montaña está cortada. Está en Sucre. En Sucre hay una montaña de donde se extrae el cemento, hermano. Y la cortan, y así llegaron a un momento que empezaron a cortar y empezaron a encontrar las pisadas de los dinosaurios. El hermano, cuando estuve en Bolivia, me quería llevar, yo le digo, no tengo tiempo para todas esas cosas. Pero, hermano, el cemento es un derivado de la piedra, es una piedra procesada. Y es lo que se usa para juntar piedra con piedra. Nosotros somos piedras vivas. Y estamos unidos desde el Pentecostés por el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo descendió y unió a la iglesia miembro por miembro. Esa es la mezcla, el poder de juntar. ¿Por qué hoy estamos acá?
porque el Espíritu Santo nos trajo. Ese es el poder de juntar. Pero el hombre quiere organizar así humanamente y juntar también a los hombres. Pero esa es una alianza, una unión carnal. Bueno, el hombre sustituye la manera de Dios por su manera. Por eso en Babel vemos expresada la desobediencia y la rebelión del hombre. Ellos quieren llegar al cielo a su manera. El hombre está en rebelión. Sin embargo, Dios ya había determinado. Iba a ser por medio de la descendencia de la mujer. Bueno, entonces Dios toma a Abraham y le hace una promesa. La promesa. Te bendeciré y será de bendición. Todo este tiempo esperaron, hasta el tiempo de Nehemías, se apuraban en edificar la plaza, en reedificar las puertas, en edificar los muros, en edificar el templo para que venga Cristo, porque se levanta Ageo y dice: la gloria postrera de esta casa será mayor que la casa que edificó Salomón. Salomón edificó un templo enchapado en oro, pero dentro de este templo rústico pequeño que levanta Zorobabel, que empieza levantando Zorobabel, iba a entrar la gloria misma de Dios. El Hijo de Dios iba a entrar. Y se apuran. ¿Por qué Israel tiene que volver después de 70 años de cautiverio a la tierra? Porque tiene que venir el Mesías. Pero cuando vino no le conocieron. Nació en Belén de María, no le estaban esperando. Unos reyes, no Melchor, Gaspar y Baltasar, unos sabios del oriente que habían atendido al mensaje de Dios en el Antiguo Testamento, encontraron una señal en los cielos y ellos se dieron cuenta de que el Señor había nacido. ¿Por qué? Porque le estaban esperando. No eran judíos, eran del oriente. Y cuando llegó José y María, cuando llegaron a Jerusalén, dice que toda Jerusalén estaba cada cual en su vida. Y ellos fueron a preguntarle al rey de los judíos, Herodes. Herodes no sabía nada del nacimiento del verdadero rey. Y así va a ser cuando venga el Señor también. Hermano, ¿cuántos estaban preparados en ese tiempo? 4 o 5 estaban esperando la venida del Mesías Israel. No es diferente en este tiempo. No espere ver que muchos se van a preparar para la venida del Señor. Se tiene que cumplir la palabra. La palabra se tiene que cumplir. Entonces, cuando vino Jesús, a lo suyo vino y lo suyo no lo recibieron. No lo recibieron. Pero ahora más a todos los que le recibieron, a los gentiles. Este tiempo, después de la cruz, Dios vuelve a tratar de dar la oportunidad a los gentiles. A los que creen en su nombre, les dio poder y autoridad de ser llamados hijos de Dios. ¿No? Pero otra vez esta dispensación se va a terminar. Y se va a terminar, habíamos visto en el Salmo 2, diciendo: ¿por qué se amotinan las gentes? Note que siempre se termina con la rebelión del hombre, con el rechazo de la oportunidad. Entonces Dios va a volver a injertar ¿a quién? A los judíos. Los judíos volverán a ser injertados porque poderoso es Dios. Esa es la razón. Poderoso de Dios. Entonces Dios trata 2000 años con gentiles, 2000 años con judíos, 2000 años con gentiles, 1000 años con judíos, porque Dios sujetó a todos en desobediencia, como dándoles oportunidad para ¿qué? Para condenar a todos. Dios quería condenar a todos. No, Dios quería tener misericordia de todos. ¿Entendimos algo, hermano? ¿Se entendió algo? ¿No? Bueno. Vamos a esperar un ratito, vamos a tomar un pequeño descanso.